Rafael Nadal, el gladiador de la tierra batida, el guerrero incansable de 1000 batallas, había sufrido un accidente de tráfico mientras se dirigía al hospital para un chequeo médico. Lo que parecía ser una simple jornada rutinaria terminó convirtiéndose en una tragedia de proporciones inconcebibles. El ídolo de millones, el hombre que desafió al tiempo, al dolor y a los límites del cuerpo humano, nos decía adiós, sin previo aviso. La llamada de emergencia llegó a las 9:17 de la mañana. Una colisión violenta en una curva cerrada de la carretera Mal 15. Los testigos relataron escenas dantescas, el vehículo destrozado, el silencio helado que sucede a lo impensable. Rafael Nadal fue extraído del coche aún con vida, pero en estado crítico. Su corazón, fuerte como su voluntad, seguía latiendo. Fue subido a la ambulancia entre gritos de desesperación y rezos ahogados. Pero en el trayecto hacia el hospital de Palma, su luz se apagó para siempre. Un silencio insoportable cayó sobre España. El rugido del mundo quedó enmudecido. Nadal había muerto. ¿Puede morir un mito? ¿Puede apagarse la llama de un hombre que parecía inmortal? Una vida de lucha, sudor y gloria. Rafael Nadal no era solo un tenista. Era una epopeya viviente. Desde su debut a los 15 años, su carrera fue una sinfonía de fuerza, determinación y coraje. Su zurda poderosa, su mirada incandescente y su ética de trabajo lo convirtieron en una leyenda antes incluso de cumplir los 30. Ganó 22 Grand Slams, conquistó Roland Garros 14 veces, reescribió la historia del deporte con cada paso. Pero más allá de los títulos, Nadal fue ejemplo de humanidad. Siempre respetuoso, humilde en la victoria, noble en la derrota. Era el espejo en el que queríamos reflejarnos. Sufrió lesiones que habrían retirado a cualquier otro, pero él volvió. Una y otra vez. Cada caída fue seguida de una resurrección. Era el ave fénix del tenis. Sus rodillas gritaban de dolor, pero su alma no se rendía. Su carrera fue una batalla constante contra el sufrimiento. Pero Nadal no conocía otra manera de vivir que no fuera pelear hasta el final. Por eso su muerte, tan repentina, tan fuera de los confines de una cancha, resulta doblemente cruel. El accidente que estremeció al planeta. Según los primeros informes policiales, Rafael se dirigía solo hacia el hospital tras haber sentido una molestia abdominal persistente durante la noche. Nada parecía grave. Era un simple control. El mundo no sabía que esa sería su última mañana. A las 9 salió de su casa, conduciendo su propio vehículo, como solía hacer, con sencillez. En la carretera, por causas aún bajo investigación, su coche derrapó en una curva pronunciada, chocando frontalmente contra un camión de reparto. Las imágenes del accidente comenzaron a circular pocas horas después. La incredulidad era total. ¿Era posible que el indestructible Nadal hubiese partido así, tan abruptamente, tan violentamente? Las redes sociales se llenaron de lamentos, de oraciones, de mensajes rotos por la tristeza. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación. Incluso sus rivales, Djokovic, Federer, Murray, aparecieron en cámara entre lágrimas. «He perdido a un hermano», dijo Federer entre sollozos. Djokovic publicó una carta abierta desgarradora: «Siempre fuiste mi inspiración, Rafa. Siempre lucharé con tu ejemplo en mi mente». Un país de luto, un mundo en shock. España entera quedó paralizada. El rey Felipe VI emitió un comunicado oficial: Rafael Nadal fue, es y será uno de los grandes símbolos de nuestra nación. Su legado trasciende el deporte. Es un héroe eterno. El gobierno decretó 3 días de luto nacional. En Manacor, su tierra natal, miles se congregaron frente a su academia. Las flores cubrían los muros. Los niños lloraban abrazando raquetas. Los adultos, en silencio, con el rostro desencajado. En cada rincón del planeta, desde Melbourne hasta Nueva York, desde Buenos Aires hasta París, los estadios proyectaban su imagen en pantallas gigantes. El mundo lloraba a su guerrero. El funeral más doloroso del deporte. La ceremonia se llevó a cabo en el mismo complejo deportivo que él fundó con tanto amor, la Rafa Nadal Academy. No se trató solo de un adiós, sino de un homenaje a un espíritu que nunca se quebró. Estuvieron todos. Familia, amigos, leyendas del deporte, autoridades, y sobre todo, el pueblo.
un mar de lágrimas, un océano de silencio y respeto. Su esposa, Mary Perelló, vestida de negro, sostuvo a su hijo de 2 años entre brazos. Su rostro era el reflejo de una tristeza insondable. La madre de Rafa, Ana María, fue vista acariciando una de sus camisetas con devoción, sin poder articular palabra. Durante la ceremonia, su tío Tony Nadal pronunció un discurso que heló el alma. Rafael no fue grande por sus trofeos. Fue grande por su corazón. Nunca se creyó más que nadie. Nunca buscó excusas. Amaba su país, su familia, su deporte. Y hoy, aunque el dolor sea insoportable, debemos recordarlo como él fue, un luchador noble, un caballero incansable. El legado eterno de un gigante. La muerte de Rafael Nadal no es el final de una historia. Es la consagración de una leyenda. Su vida fue una inspiración para generaciones. No solo por sus victorias, sino por su ética, su humildad, su ejemplo. En un mundo donde los ídolos caen fácilmente, él se mantuvo íntegro. En un tiempo en que la fama consume, él eligió la autenticidad. En una era de gritos, él habló con hechos. El mundo del deporte ha perdido a uno de sus pilares. Pero el espíritu de Rafael Nadal seguirá vivo en cada niño que sueñe con levantar una raqueta, en cada atleta que no se rinde ante el dolor, en cada persona que lucha por ser mejor. Porque Nadal nos enseñó que la grandeza no está en ganar, sino en cómo te enfrentas a la vida. Y ahora, ¿qué te has ido, Rafa? Ahora que el silencio ocupa el lugar de tus gritos de victoria, ahora que ya no volveremos a verte correr hasta el límite del cuerpo, te decimos gracias. Gracias por cada lágrima, cada puño alzado, cada batalla ganada y perdida. Gracias por ser un faro en medio de la mediocridad. Por demostrar que el éxito puede convivir con la humildad. Que el dolor no es una excusa, sino una razón para luchar más fuerte. Y sin embargo, mientras las velas seguían encendiéndose en las calles de Manacor y los aficionados del tenis, desde Japón hasta Chile, aún no daban crédito a la pérdida, algo comenzó a surgir con una fuerza indescriptible, el renacimiento de un símbolo. La muerte física de Rafael Nadal se convirtió en el inicio de su trascendencia. Porque el hombre puede morir, sí, pero la leyenda, cuando está tejida con hilos de sacrificio, pasión y virtud, se convierte en eternidad. En las escuelas de deporte, los profesores contaban a los niños no solo las hazañas deportivas del mallorquín, sino su forma de comportarse. Se hablaba de cómo nunca rompía una raqueta, de cómo nunca menospreciaba a un rival, de cómo saludaba con respeto incluso en la derrota. Se hablaba del niño que corría descalzo por la arena de Mallorca soñando con una final en París, y del adulto que, a pesar del dolor, se negó a abandonar su última batalla. Las calles de su pueblo se llenaron de murales. En cada esquina, una frase suya: la vida es lucha, el esfuerzo no se negocia, la victoria es pasajera, pero la dignidad es para siempre. Niños con camisetas marcadas con el número 22 de sus Grand Slams corrían como si el espíritu de Nadal les empujara los pies. La Academia Rafael Nadal recibió más solicitudes de ingreso que nunca en su historia. No era por querer ser campeón, sino por querer parecerse a él. Un testimonio oculto que estremece. Y cuando el mundo apenas comenzaba a aceptar la tragedia, una carta inesperada hizo estallar nuevamente el corazón de millones. Era un mensaje grabado por Nadal 2 meses antes de su fallecimiento. En él, con voz tranquila pero firme, el campeón reflexionaba sobre el paso del tiempo, sobre la fragilidad del cuerpo, y sobre lo que verdaderamente importaba. El día que ya no pueda competir, quiero que me recuerden no por los trofeos, sino por la manera en que luché. Si mi historia inspira a uno solo a no rendirse, a creer en sí mismo aunque todo parezca perdido, entonces habré ganado el partido más importante de mi vida. Ese vídeo, difundido por su esposa Mary y autorizado por su familia, se volvió viral en cuestión de minutos. Fue reproducido en todas las cadenas del planeta. Se convirtió en testamento espiritual. Las lágrimas corrían por los rostros de aquellos que, sin siquiera conocerlo personalmente, lo sentían como parte de su familia. El eco en los templos del tenis. Roland Garros, el templo donde Nadal construyó su imperio, anunció que una de sus pistas pasaría a llamarse Estadio Rafael Nadal. Pero eso no fue todo. La estatua de acero que ya decoraba los pasillos del complejo fue cubierta durante una ceremonia con pétalos de rosa blanca y roja. El silencio que envolvió la entrega de aquel homenaje fue absoluto. El director del torneo, visiblemente emocionado,
dijo una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Aquí nació una leyenda. Aquí también la lloramos. Pero mientras haya una pelota que rebote sobre la tierra batida, Rafael Nadal seguirá jugando entre nosotros. En Wimbledon, se guardó un minuto de silencio antes de cada partido durante una semana entera. En el Abierto de Australia, se colocó una raqueta gigante en el centro del estadio con su nombre grabado en oro. Y en el US Open, el público entero coreó su nombre en una ovación que duró 7 minutos. Nadie quería que terminara. Un héroe que trascendió el deporte. Lo más impresionante fue cómo su muerte unió al mundo. Políticos enfrentados rindieron homenaje conjunto. Clubes de fútbol rivales compartieron luto. Artistas, científicos, empresarios, todos coincidieron en una cosa: Nadal era un símbolo de lo mejor que el ser humano puede ser. Su figura superó los límites del deporte. Se volvió un emblema universal de lucha, coraje y humildad. En las universidades se analizaban sus discursos como piezas de sabiduría. Se creó una fundación global con su nombre para apoyar a jóvenes en riesgo de exclusión social. La primera sede fue abierta en África, donde Nadal había financiado proyectos solidarios en secreto durante años. Sí, porque incluso en su generosidad, él prefería el silencio al aplauso. La carta más desgarradora, de padre a hijo. Días después del funeral, una última sorpresa conmovió al planeta. En su testamento, Rafael había escrito una carta dirigida a su hijo. Un documento privado que, con el consentimiento de Mary, se compartió parcialmente para que el mundo conociera la grandeza de un padre que sabía que quizá el tiempo le sería negado. No sé si podré estar a tu lado cuando crezcas. Pero si algún día te sientes débil, si el dolor o el miedo te paralizan, recuerda que llevas mi sangre. Y que dentro de ti hay un guerrero. No por ganar, sino por no rendirse nunca. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Aquella carta se convirtió en el himno silencioso de millones de padres que admiraban al hombre detrás del ídolo. Porque Rafael Nadal no solo fue un ejemplo como atleta, sino como ser humano, como esposo, como hijo y como padre. El último partido, ganado con el alma. Y así, aunque la muerte intentó apagar su luz, terminó avivando su llama. Rafael Nadal jugó su último partido contra el destino. Y lo ganó. Porque no hay victoria más grande que vivir con honor y partir dejando el corazón del mundo latiendo más fuerte. Su tumba, construida en un rincón de su academia, se ha convertido en lugar de peregrinación. Sobre ella, una simple inscripción. Aquí descansa un hombre que nunca se rindió. Y por eso, nunca morirá. El mundo lo seguirá nombrando. Los abuelos hablarán de él a sus nietos. Los documentales repetirán sus gestas. Las generaciones futuras lo admirarán sin haberlo visto jugar. Porque algunos seres humanos no necesitan estar vivos para seguir presentes. Nadal es uno de ellos. Y cada vez que el sol amanezca sobre una pista de tierra batida, allí estará él. Corriendo. Luchando. Inspirando. Eterno. El amanecer del martes parecía idéntico a cualquier otro en Manacor. El mar se mecía con suavidad frente a las costas de Mallorca, y el viento arrastraba consigo el aroma salado del Mediterráneo. Pero para la familia Nadal, y para millones de corazones en todo el mundo, aquel día quedaría marcado para siempre como el más oscuro de todos. Rafael Nadal, el guerrero de la tierra batida, el hijo ejemplar, el ídolo humilde, no llegaría nunca al hospital. El accidente ocurrió a mitad de camino, como si el destino hubiera querido interrumpir incluso el intento de salvarlo. Desde hacía meses, Rafael arrastraba problemas de salud que había ocultado tras su característica sonrisa serena. Dolencias físicas, sí, pero también una fatiga emocional profunda, una especie de desgaste invisible que solo los más cercanos alcanzaban a percibir. Su madre, Ana María, solía decir en voz baja que su hijo ya no brillaba igual. No se refería a sus victorias o derrotas, porque Nadal era más grande que sus títulos, sino a esa luz interior, esa pasión feroz que siempre lo había definido. Últimamente, esa llama parecía menguar, como si estuviera librando una batalla secreta, más dura que cualquier final de Grand Slam. En sus últimas entrevistas, Nadal hablaba de su familia con una ternura inusitada, casi como si presintiera que el tiempo se le escapaba. Si algo he aprendido en la vida, es que los títulos no te abrazan por la noche, dijo una vez con los ojos humedecidos.
Detrás de esas palabras, se escondía la verdad más dura: el campeón se sentía frágil, vulnerable, humano. A menudo evitaba hablar de los dolores físicos que le impedían caminar con normalidad por las mañanas. Pero más duro aún era ver cómo su padre, Sebastián, envejecía rápido, golpeado por la angustia de un hijo que parecía alejarse, poco a poco, incluso estando presente. La mañana del accidente, Rafael había sentido un dolor agudo en el pecho. No quiso alarmar a nadie, pero su esposa, Mary Perelló, insistió en llevarlo al hospital. Salieron apresurados en el coche, con la preocupación mordiéndoles el alma. Iban acompañados por su tío Tony, el hombre que lo formó, que lo amó como a un hijo y que ahora temblaba al volante, con las manos húmedas por el miedo. A medio camino, una curva cerrada, una maniobra brusca y el impacto. El coche se volcó contra una cuneta, en silencio, sin testigos, sin cámaras. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Nadal aún respiraba, pero con dificultad. «No me dejes», alcanzó a susurrar a Tony. Fueron sus últimas palabras. La noticia corrió como un incendio imparable. El mundo entero se detuvo. Las redes sociales se inundaron de incredulidad, de llanto digital, de oraciones entrecortadas. En Manacor, las campanas de la iglesia repicaron sin cesar. Los vecinos lloraban en las calles, abrazados sin consuelo. En la academia que él fundó, el silencio era sepulcral, los niños miraban al cielo, como buscando una explicación que nadie podía darles. ¿Cómo podía haberse ido alguien tan lleno de vida? ¿Cómo podía el dolor ser tan injusto? En la casa familiar, su madre permanecía sentada frente a su retrato, repitiendo sin cesar: mi niño, mi niño. Su padre, inmóvil, parecía haber envejecido 20 años en una noche. Mary no hablaba. Se había encerrado en la habitación que compartía con Rafael, abrazando una camiseta suya aún empapada en el olor de su piel. Nadie podía entrar. Nadie podía consolarla. El mundo del deporte reaccionó con una tristeza abrumadora. Federer canceló todas sus apariciones y escribió una carta abierta que hizo llorar al planeta. Djokovic, con los ojos rojos, dijo entre sollozos: perdimos a un hermano. Incluso los que nunca lo conocieron en persona sintieron como si una parte de ellos mismos se hubiera ido. Porque Nadal no era solo un tenista. Era el símbolo de la lucha, de la humildad, del respeto. Era ese raro tipo de héroe que inspira sin hablar, que enseña sin alardear, que gana sin humillar. Su pérdida no fue solo una ausencia, fue una herida. La autopsia reveló una combinación fatal, un colapso cardíaco súbito causado por una afección congénita que nunca había sido detectada. Un enemigo silencioso. Una bomba de tiempo que decidió estallar justo en el peor momento. Días después, durante el funeral en la iglesia de Santa María, no cabía un alma más. Miles de personas se agolpaban en las calles, sosteniendo velas, fotografías, flores. La ceremonia fue íntima, sin cámaras, como él lo habría querido. Pero las lágrimas eran públicas, universales. En un rincón, Mary colocó una carta doblada sobre el féretro. Nadie sabe lo que decía. Solo ella, y tal vez Rafael, en algún rincón del misterio, pudo leerla. La leyenda de Nadal no terminó aquel día, pero cambió de forma. Ya no era solo el campeón de Roland Garros, sino el ángel caído del deporte, el mártir de la disciplina, el alma pura que el destino nos arrebató sin aviso. En las gradas del mundo, seguirá vivo cada vez que un niño luche hasta el final, cada vez que alguien diga vamos con la fuerza del corazón, cada vez que la humildad venza al ego. Porque Rafael Nadal no se fue del todo. Solo tomó un atajo hacia la eternidad. Hoy, el mundo del deporte no solo ha perdido a un campeón. Hemos perdido a un símbolo de integridad, a un guerrero silencioso que hablaba más con sus actos que con palabras, a un hombre cuya grandeza iba mucho más allá de una pista de tenis. Rafael Nadal ha partido. De manera inesperada, brutal, dolorosa. Un accidente en el trayecto hacia el hospital se llevó su vida, dejando atrás una estela de incredulidad, tristeza y vacío. Y ante esta pérdida irreparable, solo nos queda una respuesta posible: amarnos más. Querernos más. Ser más humanos. Rafael no era solo un ídolo. Era el hermano, el hijo, el amigo, el esposo que todos quisieran tener. Su humildad, su dedicación y su entrega total en cada aspecto de su vida son un recordatorio poderoso de que se puede ser grande sin dejar de ser bueno.
que se puede llegar a la cima sin pisotear a nadie. Su forma de estar en el mundo fue una lección de empatía, de respeto y de amor. Y ahora que ya no está, es cuando más necesitamos mantener viva esa llama. En honor a él. Por su memoria. Por lo que representaba. Porque su muerte no puede ser en vano. Que esta tragedia nos sirva para mirarnos de frente. ¿Hace cuánto no abrazamos a los nuestros sin prisa? ¿Hace cuánto no decimos, te quiero sinceramente? ¿Hace cuánto no nos detenemos a escuchar el dolor del otro? La partida de Rafael debe convertirse en un grito silencioso que nos despierte del letargo. Que nos recuerde lo frágiles que somos. Que nos inspire a ser mejores, a vivir con más amor y menos odio, con más ternura y menos juicio. Hoy pedimos a todos, sin distinción de nacionalidad, edad o creencias, que dediquen un pensamiento, una oración, una lágrima para Rafael Nadal. Pero más aún, pedimos que abracen a su familia desde el alma. Que acompañen a su esposa, a sus padres, a sus seres queridos en este dolor abrumador. Nadie debería enfrentar una pérdida así en soledad. Cada mensaje, cada flor, cada gesto de compasión importa. Porque el amor, cuando se multiplica, alivia. No olvidemos que detrás del ídolo había un hombre. Un ser humano que también sufría, que también tenía miedos, que también se cansaba. Que en sus últimos días arrastraba dolores físicos, pero que nunca dejó de sonreír. Que subía al coche rumbo al hospital con la esperanza de sentirse mejor, sin saber que no llegaría a su destino. Que, según testigos, sus últimas palabras fueron un susurro cargado de amor, no me dejes. ¿Y cómo dejarte, Rafael, si ahora estás en todas partes? En cada niño que sueña con ser como tú. En cada persona que elige la bondad en lugar de la arrogancia. En cada abrazo sincero, en cada acto de empatía, en cada mirada llena de compasión. Por eso, hoy no pedimos solo un minuto de silencio. Pedimos una vida entera de amor. Que aprendamos a vivir como tú jugaste cada punto, con garra, con respeto, con corazón. Que tu muerte, tan cruel y repentina, sea un recordatorio eterno de que nadie está exento del destino. Que debemos cuidar de los nuestros, que debemos mirar a los ojos de quienes amamos y decir lo que sentimos, sin miedo, sin demora. Porque tú, Rafael, lo diste todo. Y ahora nos toca a nosotros. Nos toca honrar tu nombre no solo en los estadios, sino en los actos cotidianos de bondad. Nos toca querernos más. Nos toca ser más humanos. Y mientras lo hacemos, allá donde estés, confiamos en que nos estarás viendo con esa sonrisa tuya tan limpia, tan tuya, esa que decía sin palabras, vale la pena luchar por lo que se ama. Hasta siempre, campeón.